Buen día, buenas noches, buenas tardes en el momento en el que nos escuchen. Hoy me encuentro con el maestro Leopoldo. ¿Cómo está? Qué gusto. Que es un gran amigo. Estamos haciendo un pequeño ejercicio el día de hoy, una charla. Sí. Porque es una charla, entrevista, tal vez de pronto se vuelva a debate. Las dos cosas, sí. Pero lo importante de esto, maestro Leopoldo, es que rescatemos cosas que creo que son de interés común. Y vamos a dividirlo en a lo mejor unos 3 segmentos. Me interesa mucho primero hablar de algo que está muy vigente el día de hoy, que es el trumpismo, la segunda etapa del trumpismo, el segundo piso del trumpismo, si me permite el término, maestro Leopoldo. Y obviamente queremos sus impresiones, pero antes de eso, antes de empezar con ustedes, me gustaría que la gente conociera quién es usted, a qué se dedica y cuál es su trayectoria. Sí, en términos generales, digamos, estudié leyes sin terminar, estudié también ciencias políticas y estudié una parte de mi vida ciencias de la comunicación. Y luego ya diplomados en filosofía de la cultura, filosofía y hermenéutica, teoría de la historia, derecho parlamentario, esferas competenciales de las legislaturas locales en México y su defensa constitucional, etcétera, etcétera. Y mi vida fundamentalmente ha sido el derecho, el magisterio y desde luego el análisis político. Trump me parece una de las figuras más interesantes de la política en el siglo XXI, para bien y para mal. ¿Por qué para bien? Porque está replanteando mucha de la tradición política en la que se funda la historia del pueblo norteamericano. Está incluso barriendo con paradigmas muy tradicionales y muy arraigados en la cultura norteamericana. Y está, me parece, reformulando la esencia del sueño americano. Entonces, Trump es un digno representante de la nación que es Estados Unidos y de la vocación imperial que tiene el imperio que es Estados Unidos. Reivindica las dos. Ahora, Trump específicamente como persona, ¿quién es? Trump me parece que juega mucho y juega exitosamente a aparentar una extraordinaria seguridad en sí mismo, un extraordinario aplomo. Y ese aplomo y esa seguridad que trata de proyectar y que juega con ambas, trata de posicionarlas como las características de un hombre que sabe a dónde va y que sabe a dónde lleva a su grey, a su feligresía. Este es careta, esta es apariencia. El Trump real me parece más oscuro, menos presentable, menos digerible. ¿Cuál es el Trump real? El Trump real me parece que lo definió un intelectual norteamericano, Mark Twain, que dijo que todos los hombres son como la luna, tienen una cara oculta que a todo mundo esconden. Y ese es Trump, definido por Mark Twain, intelectual norteamericano. ¿Qué quiero decir con esto? Que Donald Trump es un hombre, desde mi personal punto de vista, es un hombre que a veces no tiene la racionalidad y a veces no tiene la emocionalidad en su lugar. Eso es Trump, me parece. Y a partir de eso podríamos hablar de otras cosas. Sí. Me interesa mucho esto que comenta de esta otra cara, pero la cara que está dando ahorita de pronto es la cara del bluffing, ¿no? Como que él se hace conocedor de todo lo que va a suceder y hace estas apuestas arriesgadas que desde mi punto de vista podrían caer en contradicciones, sobre todo para la economía local, es decir, de su país, pero no le importa, ya ha estado ganando algunos adeptos. ¿Cómo es este juego? ¿Cómo podemos, qué opina usted de esta guerra de aranceles que inicia apenas comienza con esta imagen tan emblemática que es interesantísima la política que está viendo actualmente, ¿no? Él firmando órdenes ejecutivas que para mucha gente mal informada cree que son decretos, que no es lo mismo una orden ejecutiva que un decreto, estamos de acuerdo. Entonces, pero con esto se gana muchos adeptos en el pueblo. ¿Cómo es esto? ¿Qué opina usted de esta guerra comercial que inicia él con aranceles? Muy agresiva, por cierto. Me parece que hay dos partes en tu pregunta, o hay dos preguntas en una. La primera, sí me parece que Donald Trump es el gran impostor de la política norteamericana en este momento. Es el gran impostor.
es el sumo impostor. Es decir, el impostor definido como el gran bufón, definido como el gran narciso de la política norteamericana, eso es Donald Trump. Y creo que esta faceta del gran impostor, del gran bufón, podríamos definirla en dos ramales. Una, es el gran blofeador. Este hombre vive de blofear. Y al blofear, pues a algunos los asusta y a otros los empodera. Entonces, trae a medio mundo asustado. De hecho, me parece que Trump ha hecho más mérito religioso que casi todos los papas que ha habido en el Vaticano. Cuando era ya candidato, puso a rezar a todo el mundo, porque hay un gran miedo, hay un gran susto hacia Donald Trump, porque es el gran blofeador. Pero tiene otra característica que lo dibuja como el gran impostor. Donald Trump es el gran buleador de la política mundial en este momento. Y en este sentido, pues lo que habría que decir es que es un experto en jugar con los complejos y con las frustraciones del otro, del interlocutor. Y si el interlocutor tiene un banco de complejos y tiene otro banco de frustraciones y uno que otro trauma, entonces ese interlocutor termina arrodillándose o cediendo o empinándose a las exigencias imperativas de Donald Trump. Pero si tiene el interlocutor soporte emocional, soporte espiritual, soporte teórico, soporte histórico, entonces no se arrodilla ni se empina, le contesta del mismo modo. Estos interlocutores a los que ustedes habla maestro Leopoldo, ¿se refiere al pueblo norteamericano o se refiere a los mandatarios de otros países? ¿O ambos? Con el pueblo norteamericano, Donald Trump tiene una relación asegurada, absolutamente sellada, de subordinación. El pueblo norteamericano que lo sigue, que no es todo el pueblo norteamericano, es un porcentaje y no es el mayor, ese pueblo norteamericano vive de la añoranza de tiempos idos de la Unión Americana. Ese pueblo norteamericano que sigue a Trump tiene las frustraciones, tiene los complejos y tiene las inseguridades que suele tener la masa en cualquier parte del mundo. Son características de la masa según los psicólogos políticos clásicos, por un lado. Pero por otro lado, el gran buleador y el gran blofeador y el gran impostor que es este señor, Donald Trump, se relaciona en esos términos de dureza y de lenguaje blindado con los mandatarios de otras naciones. Eso me parece que define a Donald Trump. Muy bien. Ya iniciada esta guerra de aranceles que está vigente todavía, digo, independientemente de cuándo lo vean, es 13 de marzo, me parece que ayer entraba en vigor. Ayer entró en vigor. Ayer entró en vigor. Al del aluminio y acero. Sí, así es, así es. ¿Cómo cree que ha sido la respuesta de nuestro gobierno, específicamente el gobierno de Claudia, con respecto a esta guerra que se inicia? La respuesta... Frente a Trump puede haber dos tipos de respuesta. Una respuesta de choque, de confrontación, que es la que asumió Canadá en los primeros meses de la segunda presidencia de Trump y que ha tenido que pagar costos políticos. Entre esos costos políticos está la caída ya consumada de Justin Trudeau, por haberle contestado con un lenguaje de choque, de confrontación. La otra respuesta es la de la Unión Europea. La Unión Europea también piensa, lo tiene en su horizonte inmediato, imponerle aranceles a Estados Unidos para limitar los excesos de Trump y para ponerle límites a Trump. No sé si lo logre la Unión Europea, pero el juego de vencidas va a estar muy interesante entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ahora bien, la respuesta mexicana frente a Donald Trump hasta este momento me parece que es ambivalente. Por un lado es de prudencia, una prudencia muy letárgica, una prudencia discutible a veces, una prudencia que no siempre da resultados, y por otro lado, una actitud de cierta tibieza.
frente a Donald Trump. Esta prudencia o falsa prudencia y esta tibieza que estamos comentando del caso mexicano frente a Trump no le han dado resultados a México todavía en términos de realpolitik. ¿Por qué? Porque México ha puesto 10,000 efectivos de la Guardia Nacional para controlar y contener el tema migratorio que se dirige hacia Estados Unidos. Así que México terminó cediendo en ese campo. Y en la otra parte, en lo que tiene que ver con la guerra contra las drogas de Estados Unidos y la guerra contra los grandes capos y las organizaciones terroristas o narcoterroristas, en cuanto a eso, México también ha cedido terreno a Donald Trump. Es decir, lo ha cedido al tratar de controlar el flujo de metanfetaminas, de precursores químicos y de fentanilo hacia Estados Unidos. Es decir, hay una política diaria, cotidiana, en ese sentido, para contener ese flujo de drogas hacia allá. Y además, México está, digamos, entregando cabezas de capos, de grandes zampones, que además, digamos, tienen una presencia y una huella histórica en México. El caso más emblemático es el de Rafael Caro Quintero, el fundador del Cártel de Guadalajara. Entonces, México ha cedido en los dos campos, en los dos terrenos, que le interesan a Trump. Y en un tercero apenas va a empezar a ceder, el capítulo comercial. Todavía no ha empezado a ceder, pero México no ha respondido con una política de choque, de confrontación frente a Trump. No lo ha hecho. Pero ya entraron en vigor desde ayer los aranceles al acero y al aluminio. Y está esperando la presidenta Sheinbaum que llegue el 2 de abril para ver cuál es el mensaje final redondo de Donald Trump. Vamos a esperar a ver qué pasa el 2 de abril. Pero por lo pronto México, me parece que en este duelo de vecinos, México no ha metido ningún gol. Okay. Tal vez Trump ha metido 2. Okay. Si pudiéramos hacer un análisis más cuantitativo, si tuviera que calificar el desempeño de la presidenta en esta primera negociación, que, bueno, por lo que usted comenta, fue muy autocomplacente con Trump, ¿cómo la calificaría del 1 al 10, si fuera una evaluación, este primer enfrentamiento? Del 1 al 10. Sí. 7, 7.5. Okay. Así la calificaría yo a la presidenta. Que no es una calificación tan mala. Es aprobatoria. Digo, no ha caído de la presidencia. México sigue existiendo. México sigue existiendo. Es aprobatoria. Ahondando un poquito más a eso, maestro Leopoldo, ¿no le parece de pronto que Claudia ha medido muy bien a Donald Trump? Es decir, si muchos de los ciudadanos a pie, yo incluido, podemos vislumbrar que efectivamente este cabrón es un blofeador, un experto en eso, que yo más bien creo que él se pinta como esta figura tan influyente, pero al mismo tiempo, a mí me parece que es un mandatario, es el tipo de mandatario que no lee las cartas que le envía ni Claudia ni AMLO. Le importa muy poco la respuesta en términos de una negociación, es decir, la demagogia no le interesa. A mí me parece que cuando, por ejemplo, Claudia va al Zócalo y hace un discurso donde se siente o se autoproclama ganadora de esta parte porque ceden los aranceles, la información que le llega a Donald Trump es un resumen muy superfluo, donde quizás le dicen, Claudia está a gusto porque tienen otro mes más sin aranceles. Entonces, en ese sentido, ¿no cree usted que Claudia tiene muy bien medido cómo va a accionar Trump el siguiente deadline que da de aranceles? ¿Realmente cree que ya no está preparada para la siguiente respuesta? Yo creo que las debilidades de la presidenta de la República son las que le dificultan una respuesta más rotunda y de mayor determinación frente a Donald Trump. Hablo de las debilidades internas de su corriente política y hablo de las debilidades inherentes a su propio gobierno. Y además, otra parte en la que se exhiben las vulnerabilidades de la presidenta de la República es en estos 2 capítulos, o en estos 3 capítulos, donde México claramente tiene una actitud defensiva y no tendría por qué no tenerla, y Donald Trump tiene una actitud ofensiva.
de general victorioso. Claro. ¿Dónde son? El tema migratorio, si Trump acusa que hay una gran migración que parte de México y que pasa por México para llegar a Estados Unidos y consumar una invasión silenciosa, me parece que Donald Trump es objetivo en ese diagnóstico. Sí. O sea, eso es absolutamente cierto y los números lo avalan. El otro Pero capítulo, es una cifra ya menor que la que todos los años, el flujo migratorio, específicamente de mexicanos. sí, a partir de o sea, que llegó Trump y de que puso exigencias sobre la mesa, Desde Biden ya era una reducción. Es una queja se generalizada. redujo muy poquito, pero y ahorita se util- redujo más. Claro, pero es una queja generalizada. Me parece que es una herramienta ya muy barata o sea, infundir el miedo en el pueblo gringo de que están entrando muchos mexicanos. Ya me parece que esa ya no funciona tanto. A mí me parece más que él va por el tema de las drogas y los capos. Ese es que en realidad es el primer tema. Sí, es el bueno, primer sí, capítulo. sí. El fentanilo ha matado, Sí. según las estadísticas norteamericanas, a más de 500,000 norteamericanos por consumo de fentanilo desde poco antes de la presidencia de Joe Biden, Ok. hasta atravesando la presidencia de Joe Biden y siguiendo con los meses que lleva Que Donald lleva Trump. Entonces, sí me parece muy preocupante el número. Estamos hablando de que es una especie de pandemia Sí. o una epidemia interna el consumo de drogas en Estados Unidos. Siempre lo ha sido, pero se ha disparado en los últimos años, quizás porque pienso que hay algún plan por ahí. No sé si detrás de ese plan esté Putin o esté México mismo, Nicolás Maduro, yo qué sé. Me parece que hay un plan, no tengo elementos para decir, aquí está el ABC y aquí está la guía del plan. Sí. Pero insinúo que hay un plan, lo he insinuado otras ¿Cree veces. que alguien está intentando desde afuera Desestabilizar, desestabilizar? narcotizar a la sociedad Narcotizar. norteamericana o narcotizarla Ok. aún más? Y creo que hay otro plan, el plan de invasión silenciosa del sueño americano, a través de la migración, Claro. que viene de África, que viene de Arabia Saudita, que viene de Asia, que viene de Latinoamérica. Y pues estamos hablando de que es un crisol de naciones Estados Sí, claro, Unidos. claro, Y eso claro. es bueno. Es un crisol de naciones que además sabe tener control de la compleja pluralidad de su sociedad Ok. y de sus distintos estamentos sociales. Sabe tener control. Porque la ley está encima de los políticos y encima de los gobiernos y encima de la sociedad. Es el control máximo y mayormente confiable que tiene Estados Unidos frente a su pluralidad, que de suyo es conflictiva, Claro. pero está bajo control. Sin embargo, lo que habría que decir a este respecto es que hay un declive, hay un punto de quiebre en el pueblo norteamericano, creo yo. El sueño americano es un sueño que exhibe cierta esclerosis, cierto cansancio, Claro. cierto hartazgo, cierta rutina. Me parece que les hace falta una sacudida a los Ok. estadounidenses como condición para renovar y rehacer y relanzar el sueño americano, me parece. ¿Le parece que esa sacudida es Donald Trump? Es que realmente qué buena pregunta estás haciendo. Donald Trump es una sacudida, pero es dos cosas más, Donald Trump. Donald Trump es una hipersacudida y Donald Trump es un terremoto global. Ok. Esto es muy interesante y me voy a tener tantito. Donald Trump puede ser la bendición que estaba esperando el protestantismo norteamericano. Puede ser esa bendición. Y puede ser la gran maldición Ok. que no esperaban encontrarse en el camino de enfrente, en el camino de su propio desarrollo, los norteamericanos. Pero para el mundo, ¿qué puede ser Donald Trump? Ok. Por eso es interesante la pregunta que haces. Y te la agradezco, Ulises. Donald Trump, uno de sus mayores riesgos radica en que pudiera comenzar a creerse la encarnación extrapolada de Benito Mussolini, de Adolf Hitler, de Joseph Stalin y de todos estos autócratas que conoció el siglo XX. Pudiera haber ese riesgo de que empiece a creerse incluso la encarnación viviente de Quetzalcóatl. Y en ese sentido, Donald Trump me parece un tipo peligroso. Me parece un referente de destrucción política. Y me parece un peligro mundial. Y no es el único, hay otros.
Pero Donald Trump es el más notorio, el más protagónico Entiendo. de esta hora que vive el mundo. Pero hay una gran ventaja, ¿no? Me parece que en 3 años no alcanzaría a echar a perder tanto, ¿no? Ya no puede, tengo entendido que no puede haber un tercer mandato, ¿verdad? Él ya no puede elegirse para un tercer mandato porque ya fue O sea, el presidente tiempo no una juega a vez. su favor. Allá se puede ser presidente nada más 2 veces en la vida. Exactamente. Aunque habiendo como hay en el caso de él, un periodo intermedio. Ser presidente, luego ya no serlo y luego volver a serlo. Okay. Y ya no puede una tercera oportunidad, por ley. Entonces, digamos que esta visión catastrófica que acaba de describir, en 3 años, ¿cree que le alcanzaría para hacer todo esto? Pues lleva 2 meses. Tiene todavía 3 años con 10 meses. Está tan impredecible el mundo de hoy. Y están tan locos algunos autócratas en el mundo de hoy. Y son tan acelerados los acelerinos políticos del mundo de hoy. Y están tan mal asesorados. Y son tan ignorantes que todo es posible. Yo no descartaría que le basten 3 años con 10 meses a Donald Trump para convertirse en la encarnación viviente de esta constelación de personajes que acabo de decir. La encarnación viviente de Quetzalcóatl, la encarnación viviente de Benito Mussolini, la encarnación viviente de Adolfo Hitler, la encarnación viviente de José Stalin. El tiempo juega a su favor en este caso. Okay. Ojalá no ocurra, pero sería una gran desgracia, porque incluso este hombre está tan desestabilizado de sus neuronas, me parece a mí, está tan fuera del eje de su propia emocionalidad, que este hombre podría desatar, a partir de una guerra comercial con varios países, porque está abriendo varios frentes en el mundo, podría desatar, ¿por qué no pensarlo?, la Tercera Guerra Mundial. Entiendo. Ahí radica el peligro mayor de que esté Donald Trump en la Casa Blanca. Sí, un poco atrevido, digamos, lo que acaba de comentar, ¿no? Una Tercera Guerra Mundial. A mí me parece, si me permite opinar, claro. Maestro Leopoldo, que Donald Trump ve el todo como si fuese una de sus empresas. Entonces, mientras haya beneficio, él va a seguir avanzando, y mientras vaya comprobando que hay un beneficio, va a seguir repitiendo la dinámica. Irnos al extremo de entrar en una guerra comercial con alguien como México, por ejemplo. La verdad es que yo desconozco qué tanta relación comercial haya con todos estos países de Europa, o en qué grado comercien con Estados Unidos, pero si hacemos una comparación así muy precisa de México, no hay una frontera que intercambie por minuto más cabrona que la frontera México-americana. No existe, ¿no? Entonces hay una simbiosis muy necesaria, donde me parece que, insisto, yo quisiera pensar de una manera más positiva. Lo que va a hacer es estar amenazando para que Claudia le esté aventando, esté maiciándolo, es decir, dame otro capo, decomísame tantito fentanilo en la frontera, ponme más Guardia Nacional. Pero a nivel sustancial, en términos de seguridad, la cosa no ha cambiado allá mucho y acá menos, en México. Entonces yo creo que Claudia ya entendió cómo funciona la cabeza de Trump, entonces va a empezar a jugar con esto, porque también hablar de que este cabrón es un sociópata genio y demás, también podemos decir que de este lado hay alguien que pueda tener una respuesta. Me parece que Claudia ya descifró a este cabrón, que también, a pesar de que es una persona muy interesante y de que no podemos estar en su mente, tampoco es un acertijo el cabrón, ¿no? O sea, ya se puede medir, ya tuvo un primer mandato, ya podemos más o menos, que también empezaba con temas de aranceles, ahora repite esta fórmula, es más contundente, entonces yo creo que ya se le tomó la medida y se sabe bien, el gabacho está quebrado, tiene inflación, tiene un chingo de deuda. El único que no está quebrado es este cabrón porque tiene mucho dinero. Hablo de Trump como persona, tiene lana, ¿no? Pero él, específicamente, su país está desquebrajándose. Es un imperio en decadencia, si me permite el término. Ya no existe el tal sueño americano. Y lo que está haciendo es hacer creerle al mundo que ellos siguen teniendo todo el poder. Ayer me parece que van a duplicar la producción de Tesla, de coches dentro del territorio. La supremacía de coche eléctrico, lo comentábamos, es de China. A nadie asustan estos güeyes. A los mercados globales serios, los chinos se deben de estar riendo cuando este güey sale y se sube un pinche Tesla que le acaba de regalar Elon Musk. ¿Así? Ya no tienen la supremacía eléctrica. Nunca la tuvieron, de hecho. Ahora, en términos de estarnos amenazando a nosotros específicamente, que es a mí lo que quizás me importa de los aranceles, tarde o temprano va a ceder, porque no puede estarnos poniendo el pie en el cuello todo el tiempo. Lo va a hacer para ganar adeptos, ya lo hizo. 29 capos, todos le aplaudieron, decomisan fentanilo en toneladas récord.
gana más adeptos, se militariza la frontera. Obviamente son aplausos que suenan, pero solo de aquel lado. Yo creo que Claudia ya le tomó la medida y una gran prueba creo que va a ser ahora lo que viene en abril, que es el 2 de abril. El 2 de abril se viene otro término y creo que va a salir también avante de nuevo el gobierno mexicano y por ende nosotros. ¿Qué afectaciones pueda tener el aluminio y el acero directamente con nosotros? Ahorita lo desconozco, ¿no? Porque no me dedico a ese tema pero sí, por ejemplo, canasta básica y otros productos que dentro de los que están en el Tratado de Libre Comercio pues no tuvieron ninguna modificación hasta ahora. Yo soy más optimista, me parece que ya se le descifró a este cabrón, me parece que él va a medir sus movimientos como empresario, insisto, no puede hacer algo que luego le vaya a producir números negativos. Se lo está viendo como una tabla, una balance de ingresos y egresos. Es como mide este cabrón las cosas, con este faranduleo de que tiene este gabinete tan controversial que eventualmente solo le gana adeptos en lo local, hacia los gringos, la gente que el mundo no lo mira como un gran estratega o como un gran líder. Y eso a mí lo que me parece que finalmente hace justicia a nivel político, ¿no? Solo los suyos son los que le aplauden todas estas mamadas y la gente que estuvo sentada ahí ese día que firmó esas... ya le echaron para atrás la mamada esta de la orden ejecutiva de que si nace el niño no puede ser... Las órdenes ejecutivas. Exactamente. ¿Sí? Me parece que, los aranceles son una política de choque para sacarle un paso o un brinco adelante a un país con el que se tienen relaciones comerciales, y también los aranceles son una medida de presión frente a un socio comercial o frente a un vecino. Está utilizando los Donald Trump en la lógica clásica de la economía. Es decir, los aranceles son dos cosas. Son una espada de Damocles que está pendiendo sobre el cuello del vecino o del socio comercial, o bien es una pistola cargada. Okay. Esos son los aranceles. Y este hombre lo sabe usar. Toda la obra literaria de Donald Trump es una obra literaria de un empresario agresivo, claro, de un empresario que como empresario es excelente negociador y de un empresario que de repente tiene una alteración de los planos existenciales. Ni siquiera se acuerda cuándo es empresario, estando en la Casa Blanca, y ni siquiera se acuerda cuándo es político, y ni siquiera se acuerda cuándo es el ícono social del suburbio norteamericano, y ni siquiera se acuerda cuándo es el gobernante. Así que tiene una confusión de planos mentales y una confusión de planos existenciales tremenda. Eso lo hace interesante, claro, como sujeto de estudio. Yo he dicho de Donald Trump una cosa, es que a todo mundo se le llama, al político se le llama el animal político. Desde Aristóteles, es el som politikon, ¿ok? Este hombre a veces no llega a eso. O sea, el animal político, a veces nada más se queda en lo primero, en animal. Porque para ser animal político hay que emplear la racionalidad, hay que desplegar la sensibilidad, incluso la apertura al tratar y al negociar con otro diferente. Y él no tiene eso. Él es el buleador, ya había dicho, y es el blofeador, y es el gran impostor. El gran impostor. Y Donald Trump puede ser, bueno, está haciéndolo, el gran destructor del pacto comercial y del pacto político y del pacto geopolítico global que nace después de la Segunda Guerra. Ese es el gran destructor. De hecho, termino con esto, esta parte. Donald Trump es algo así como la figura que augura un cambio de paradigma en la política y la economía globales de hoy. Y en el caso nada más de la relación bilateral con México, diría yo que están enfrentados dos radicalismos. El radicalismo de un populista de derecha, que es Donald Trump, y el radicalismo de un populismo de izquierda, que es el de Claudia Sheinbaum. Claro. Solamente que pongo izquierda entre comillas, porque esto no es exactamente izquierda. Pero finalmente son dos beligerantes, son dos piezas intransigentes, cada una imbuida de su propia radicalidad en el pensamiento, en la ideología y en el quehacer político. Perfecto. ¿Tenemos todo el tiempo?
Sí, bien. Me gustaría, tiene que ver, pero hacer una nueva, abrir un nuevo tema que está totalmente relacionado, maestro Leopoldo, Sí. con el tema de el tráfico de drogas y este dilema, el dilema del narcotráfico que tantos problemas tiene, le causa a Estados Unidos y desde luego a México también. Y que esta narrativa que se ha estado utilizando de parte del gobierno mexicano, donde cuando ellos nos acusan a nosotros de que enviamos lo peor para allá, criminales, drogas, etcétera, nuestra carta maestra siempre es la de, pero es que ustedes envían las armas. Elabóranos algo sobre eso. ¿Qué opinas sobre ese dilema? Bueno, es un tema también complejo. Me parece que en esto de la relación bilateral, sí, México ha sido, vamos a decirlo en términos muy objetivos, México ha sido el patito feo de la fiesta. O sea, una nación poblada de anticuerpos, una nación poblada de inconvenientes, como por ejemplo el crecimiento desordenado, el crecimiento poblacional desordenado, como por ejemplo una economía frecuentemente en crisis o inestable, o emergente, o subdesarrollada. Esto dibuja a México como un problema transversal desde el punto de vista histórico. Desde que comenzó la lucha por la independencia, hasta que se culmina la independencia en 1821, en septiembre de 1821. México es un problema por todas estas caracterizaciones que he hecho y por todos los inconvenientes que presentamos como sociedad. Claro. Es cierto que también tenemos cualidades, virtudes y potencialidades y sentido de la oportunidad. Seguimos existiendo como nación. No somos una nación como alguna de las naciones de África. Claro. No tenemos esos estándares de desarrollo o de subdesarrollo y no tenemos los anticuerpos tan, como dijera yo, tan enquistados que tiene África. Es decir, México es, por un lado, el patito feo de la fiesta histórica y, por otro lado, a veces parece la oveja negra. Claro. De la relación bilateral y de la relación con el mundo. No necesariamente es esto cierto, pero son figuras y son símiles que de alguna manera nos describen en nuestra travesía histórica, por lo que toca a nosotros. Claro. Podemos hablar de las potencialidades, podemos hablar de las cualidades y las virtudes, sí, pero eso es lo que no, eso no está en juego ahorita. Lo que está en juego son las acusaciones de Estados Unidos hacia México. Claro. Y desafortunadamente tiene razón Trump. Yo quisiera que no la tuviera, pero sí la tiene. En el sentido de que... En ese, del tema migratorio, del tema de las drogas, Ajá. que estamos hablando de él, y de los capos. Pero ¿quién es más culpable? ¿El que consume o el que produce, señor Leopoldo? Yo creo que aquí tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Aquí los dos somos culpables. Finalmente hay una agenda bilateral. Claro. Y en esa agenda bilateral debería incluso ya haberse resuelto este tema en mesas de la agenda bilateral y en las relaciones al más alto nivel y en otra fórmula muy buena para resolver problemas en el mundo. ¿Cuál? Las reuniones y los encuentros interparlamentarios que se hacen habitualmente entre vecinos. Estados Unidos y México han tenido muchas interparlamentarias. Sí. Ahí es donde hay que ventilar estas cosas. El punto es, la droga se produce en México. Vamos a decir que desde principios del siglo XX nació una banda delincuencial. Esta banda delincuencial se llamaba la gavilla o la banda del contrabando de la hoja. Nació en 1908. Okay. Desde entonces México es un dolor de cabeza para el tema de las drogas con Estados Unidos. Pero era un tema menor en toda la primera mitad del siglo XX. Empezó a ser un tema mayor y de preocupación nacional y de salud pública en Estados Unidos a partir de los 70s. Sí, con Nixon, cuando ¿no? se detona, digamos, el flujo de estos traficantes de la hoja. Cuando se detona el mercadeo de la marihuana, en los 70s, se detona, se exponencializa, se potencializa. En ese momento empieza un grave problema para Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos había LSD,
había otras drogas. Sí, sí, psicodélicos. Pero lo que viene a dejar mal parado a Estados Unidos y a desestabilizar más emocionalmente a los norteamericanos es el contrabando de la hoja verde, la marihuana, y luego el contrabando ya en los 80s de otras sustancias. Hay 4 tipos de drogas: las drogas blandas, las drogas duras, las drogas sintéticas y las drogas de diseño. Las 4, qué casualidad, van y les sonrajan un cachetadón, digamos, intergeneracional a Estados Unidos. Claro. Son esos 4 tipos de droga, traen noqueado al pueblo norteamericano. ¿Por qué será? No sé. Quizás las crisis espirituales, quizás las crisis emocionales, quizás la falta de sentido de la vida en muchos americanos, que lo dice un libro que tienes allá. Okay, que me hizo el gran favor de obsequiarme el maestro Leopoldo. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. De Viktor E. Frankl. De Viktor E. Frankl. Ese libro habla de la crisis del sentido existencial. Okay. Ese libro habla de la crisis de sentido de la vida en los seres humanos. ¿Vale la pena que los gringos leyeran eso? No solo valdría la pena, yo creo que es urgente que lo lean y que lean toda la obra de Viktor E. Frankl. Okay. Este es uno de los libros. El otro es La idea psicológica del hombre, que es muy buen libro, de Viktor Frankl. El otro es Ante el vacío existencial, de Viktor Frankl. Deberían leerlo con urgencia los norteamericanos. Y hay otro libro, Psicoterapia y religión, psicoanálisis y existencialismo. Y el libro mejor, el más logrado, el teóricamente mejor sustentado, de Viktor E. Frankl, es El hombre doliente. Okay. Es de alguna manera el libro de libros o la Biblia personal de Viktor Frankl, Okay. como terapeuta, como psicólogo, como psiquiatra, como filósofo. Bien, hay una muy buena recomendación que también, digo, si vale la pena que lo lean los gringos, también cualquier persona de cualquier edad, o hay alguna edad que le pueda recomendar a alguien para que pueda entender a Viktor E. Frankl. Es un libro sencillo, Okay. es un libro bien escrito, es un libro que se escribió pensando en el posible lector, Okay. entonces es entendido por cualquiera de nosotros. Yo lo leí a los 24 años, ese Okay. libro. Lo he releído 3 o 4 veces porque he dado muchas clases y muchas conferencias con base en ese libro y en la obra de Viktor Frankl. Pero en cualquier edad se puede entender. A cualquier hombre, a cualquier ser humano que lo lea, le va a aportar sugerencias de vida, le va a aportar un sentido existencial y le va a aportar, digamos, una cosa muy específica. Le va a aportar una cierta elevación espiritual a partir de su interior, Perfecto. a partir de sí mismo. Entonces, no hay ningún desperdicio y ninguna pérdida de tiempo en leer ese libro. Dar una revisada. Y toda la obra de Viktor. Ahí queda la gran recomendación y le agradecemos mucho. Pero regresando un poquito al tema, me gustaría también escuchar su opinión. Cuando checamos las estadísticas, los consumidores de estas drogas que usted ya describió, estos 4 tipos de drogas, ¿por qué el gabacho lo consume en cifra récord? Si nos metemos a un top 10, y lo pueden googlear cuando quieran, México nunca entra ni siquiera en un top 10. De la que me diga, marihuana, cocaína, últimamente fentanilo, pues el gringo es el consumidor, ha sido por lejos. Pero ¿por qué México no tiene ese arraigo a las drogas si aquí se producen? Y sin embargo sí tenemos la consecuencia de las muertes con armas que son compradas en los Walmart gabacho y cruzadas con la venia de muchos lados en la frontera. Comienzo con la última parte. El tema de la venta de armas es moralmente censurable en cualquier parte del mundo y más en quien más vende, desde el punto de vista moral. Pero ¿un arma qué es? Un arma es una mercancía. Las mercancías son la materia prima, son la pieza de intercambio en el mercado. Entonces, a ellos no les cuesta mucho o no les cuesta nada o les viene importando muy poco producir armas para venderlas. El punto es que es parte de la cultura de la Unión Americana. La venta de... Es más, se le ha definido como una economía armamentista. Claro. Y Sí, está claro. acreditado eso. Sí. Eso no lo podemos discutir. Yo creo que la responsabilidad del uso de armas, de la compra y del uso de armas, es de quien la compra y la usa. Y la otra parte de responsabilidad es de quien la produce. En un mundo ideal, ¿no? O sea, evidentemente ya entran otras cuestiones morales donde, a ver,
si hay un chamaquito de 21 años que te está comprando 10 AK-47 cada 15 días, tú sabes a dónde van esas armas, ¿no? No, sí debe haber más responsabilidad de un fabricante. Ahí coincido. Totalmente. Yo creo que debería haber límites. Por ejemplo, límites en cuanto a rangos de edad para vender y que estén disponibles las armas en el mercado norteamericano. Sí debería haber límites. O sea, normas y regulaciones que además son muy naturales, muy habituales en Estados Unidos. Es un país de sistemas normativos. Faltan regulaciones y límites en eso. Y límites incluso, perdón, que te interrumpa, límites incluso en la producción del tipo de armas que produce el mercado norteamericano. Claro. Incluso debería haber límites, creo yo. Si yo fuera legislador de Estados Unidos, yo abogaría por límites en cuanto a la venta masiva de armas. Claro. O sea, yo limitaría la venta de armas. Si fuera yo senador o de la Cámara de Representantes, yo la limitaría quizás a 2 o 3 por persona en un lapso de 10 años, por decirte algo. Claro. O sea, 2 o 3, tal familia tiene derecho a 2 o 3 armas o 4 en un lapso de 10 años. O sea, no puede volver a comprar si ya compró sus 3 armas. Hasta que pasen 10 años, si quiere venir por otras 3 armas, son 3. Yo establecería ese tipo de límites. Pero es un límite también de todas maneras muy peligroso, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, México, que hay 3 calibres legales, me parece, 22, 38, no sé cuál es el otro, hay 3. El problema es la cultura de la guerra, porque las armas que se fabrican en México, que son muy pocas y todas son casi de uso exclusivo del ejército, hasta hace muy poco la Sedena empieza, no hace muy poco, quizás 10 años, a fabricar fusiles ya un poquito más modernos, que es muy complicado que caigan en manos del crimen organizado por temas de número de serie, por un control que tiene muy específico la Secretaría de Defensa, pero eso no sucede en Estados Unidos porque hay fabricantes, insisto, en un Walmart tú puedes encontrar un arma italiana, una arma belga, un arma austriaca y no tener este límite. A mí me parece que valdría la pena que reestructuraran su manera de pensar y su relación con las armas y con la guerra, que es lo que a nosotros nos está costando muchas vidas, ¿no? O sea, todas las muertes, o un 99% de las muertes de este lado que son con arma de fuego, son armas que son compradas en el gabacho. Entonces, me parece que ahí la culpa, no han querido aceptar la culpa, no han querido aceptar su responsabilidad, y sin embargo sí nos apuntan con todo el dedo por estos 500,000 muertos que usted dice sobre el fentanilo. Me parece que ahí hay una incoherencia, pero del tamaño del mundo. A ver, es interesante lo que planteas. Yo en parte coincido con lo que planteas, pero lo voy a plantear de otro modo. Sin acudir a la culpa o al señalamiento de responsables, yo diría una cuestión. Los responsables del consumo de drogas en Estados Unidos no son los capos mexicanos que le venden droga a los norteamericanos. El responsable es el gobierno y la sociedad norteamericana. Claro. Ahorita vemos las causas, si quieres. Es problema de ellos y ellos tienen que resolverlo. El problema de consumo de drogas es de allá de ellos, al margen de dónde llegan las drogas y al margen de quién las fabrica o quién hace el trasiego de drogas. Y el problema del uso de las armas en México y de los niveles y estadísticas de asesinatos y homicidios dolosos en México es problema de México. Claro. Y México debe resolverlo. No es problema de los Estados Unidos, es de México. Estamos de acuerdo, pero a nivel daño social, no es lo mismo una bala atravesándole la cabeza a alguien que tragarse una pastilla de fentanilo o darse un pase de perico. No es lo mismo. Sí, no, yo sé que no es lo mismo. O sea, un pase de perico no te va a matar. Yo sé que pero una bala, una 5.56 por la cabeza te la va a explotar. Y eso es lo que esos cabrones, con su venia, con su contubernio, dejan pasar. Sí, comprado es comprado, sí es una mercancía, pues como si fuese un gansito, lo entiendo. Pero cuando nos señalan de traficantes, no se voltean a ver a sí mismos en esta parte. No, de hecho, ellos practican un narcisismo al revés. Siempre están viendo al otro y culpabilizando al otro. Ellos, como son protestantes, vienen del luterismo. ¿De dónde viene esto? Esto es interesante que la gente lo sepa. ¿Por qué generalizarlos como esto? Como que son protestantes. ¿La mayoría son allá protestantes? La inmensa mayoría del pueblo norteamericano son protestantes. Es decir, en el mundo ahorita hay 484 corrientes religiosas, ritos religiosos, parroquias, formas de pensamiento religioso, sectas.
religiones. 484. Si me equivoco por 2 o por 3, entonces son 487. Es lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de creer en Dios. ¿Y por qué hay una gran necesidad de creer en Dios? Porque el hombre, los hombres, somos víctimas por naturaleza de una cuestión que le he manejado a Ulises en otras charlas, que es la incompletitud espiritual. ¿De dónde viene la incompletitud espiritual? Desde luego que viene del hecho de que, visto en términos de nuestra tradición occidental, los hombres, los seres humanos, fuimos arrancados del absoluto, de lo absoluto, y somos piezas, y somos referencias de la relatividad aquí en la Tierra. Entonces, de ahí viene esa incompletitud espiritual. Y esa incompletitud espiritual, de alguna manera, nos compromete, nos enlaza, o nos encima la convicción, o la necesidad de buscar y de creer en un Dios. Y de aquí que haya tantos dioses en el mundo. Desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre, está buscando otra vez la conexión con lo absoluto. Y la conexión con lo absoluto solamente se puede dar a través de las deidades o de los dioses. ¿Por qué tanta religión, secta, rito, creencia, formas nucleares del pensamiento religioso? Porque hay una gran necesidad de Dios en el centro de los hombres, creo yo. Pero por otra razón. Porque estamos condenados a vivir en esa incompletitud. Solamente nos completamos hasta que morimos. En el día en que morimos, entonces nos volvemos a conectar con la divinidad de lo absoluto. Volvemos a estar completos. Pero mientras tanto, al margen de todo, y de cómo piense cada quien desde el punto de vista religioso o ateo, al margen, o agnóstico, al margen de todo eso, sí habría que decir, creo, que el ser humano está nacido para buscar un Dios y para creer en un Dios. Por eso hay civilizaciones que inventaron uno, digamos, Alá, y surge un profeta hacia el año 600 y cacho, el profeta Mahoma, y erige un Dios, después de que baja del monte. Y está el referente de Jesucristo en el cristianismo original, en el cristianismo catolicismo, y Jesucristo es el referente de otro Dios, el Dios acá occidental. Y se funda la iglesia católica, digamos en el Concilio de Nicea, ahí se le da estructura a lo que es la iglesia católica. El Concilio de Nicea es más o menos del 500, el año 564, 574, el Concilio de Nicea, donde se le da estructura a la iglesia católica, no la tenía antes. Era una religión, era una creencia, digamos, anfibia e itinerante. No tenía domicilio conocido. En el Concilio de Nicea ahí surge, se le da estructura, se le dan rostros visibles, jerarquías visibles. Después del Concilio de Nicea avanzamos un poco en la historia y en el Concilio de Trento está la primera gran reformulación o la primera gran revolución interna del credo católico, del sentimiento católico. Y pasa el Concilio de Trento, Trento está en Italia, pasa el Concilio de Trento y la iglesia entra a una larga etapa de decadencia, de siglos. Y en esa decadencia llegan a 1514, 1516 y viene el gran cisma. El gran cisma y la gran división de la Iglesia Católica a partir de un teólogo rebelde que merece mis simpatías por teólogo rebelde, Martín Lutero, alemán. Y después de que este teólogo rebelde se rebela contra cosas que él veía indebidas en el Vaticano, en el Estado Vaticano, como la bula papal, la venta de hostias y la venta de tantas cosas, se hacía mercado con la creencia y en eso no estaba de acuerdo el teólogo rebelde, Martín Lutero. Bueno, pues hubo simpatizantes de Martín Lutero, entre ellos Calvino y Zwinglio, uno de Suiza, otro de otra región de Europa. Calvino y Zwinglio se unen un poco a esa rebelión interna dentro de la Iglesia Católica
Y ellos tres, los tres teólogos, terminan haciendo la más importante revolución que ha vivido el catolicismo en toda la historia. Es decir, el papado sumamente cuestionado, el Estado Vaticano sumamente cuestionado, moral, política, ideológica y hasta teológicamente cuestionado. Y después de esto viene la ramificación y la inundación de ramales y corrientes religiosas en el mundo, porque es el luteranismo, y a partir de eso surge el evangelismo, los credos y las creencias, digamos, sustentadas y fundamentadas en Juan el Evangelista. Y después de esto surge también el presbiterianismo. Ya llevo 3. Okay. Y surge también el calvinismo, el rito religioso basado en el pensamiento de Calvino. ¿Me explico? Surge esto. Entonces, surge esto y, aparte del calvinismo, surge el swinglismo. Y aparte de todas estas corrientes religiosas, surgen otras que vamos a ver después. Surge, desde luego, los Testigos de Jehová, ya muy acá, 1848, con el conde de Rutherford en Estados Unidos. Surgen los Testigos de Jehová. Y surgen los Testigos de Jehová como la religión promesa del pueblo norteamericano. Lo chistoso de esta religión, o secta, de los Testigos de Jehová, es que surge, pero en base a un voto mercantil. Para pertenecer a los Testigos de Jehová había que entregar $12 por la credencial de pertenencia al rito religioso. O sea, ya estamos hablando del mercado de las religiones, del mercado de las creencias y del mercado de la conciencia. Entonces, para terminar, por esa razón tenemos tantas denominaciones y seudónimos de Dios en el mundo, y por estas razones tenemos casi 500 credos, ritos y tendencias religiosas en el mundo moderno. El hombre está tan vacío que a veces necesita completarse en la idea de un Dios. Creo que esa es la realidad desde este punto de vista. Habrá hombres, habrá personas que se completen, que se vuelvan causa eficiente de sí mismas o que conquisten su sentimiento de completitud en otras cosas. Pero la gente prefiere, tiene predilección por una idea de Dios, independientemente del tamaño y del color y de la naturaleza geográfica de ese Dios. Bien, pues si le parece bien, maestro Leopoldo, con eso cerramos. Pasamos por Trump, aranceles, fentanilo, armas y la incompletitud del ser. Excelente. Ahí lo tienen. Bien, muy agradecido por la oportunidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy agradecido por la oportunidad. Espero que me sigan invitando. Claro que sí, señor Leopoldo. Hay tantos temas. Ya habrá oportunidad de hacer algo que sea más mesa de debate, si le parece bien. Sí, sí. Ahí hay puntos en los que coincidimos y no coincidimos. Y es interesante. No deja de ser interesante. Sí. Yo creo que digo esto porque conviene que se quede ahí. Porque yo tengo mucho respeto por mis interlocutores. Siempre que ha habido mesas de intercambio, conversatorios, mesas de debate, yo tengo mucho respeto por mis interlocutores y en tu caso especial, Ulises, como amigo y como interlocutor, te valoro y te respeto mucho. Es mutuo, señor maestro Leopoldo. Entonces, va a estar interesante que dialoguemos desde un punto de vista pues, de 2 trincheras verbales. Va a estar bien. Porque la gente además merece conocer lo que piensas y lo que pienso. Sí. A alguien le servirá. En un cotejo de ideas. Sí. Por ahora nos interesó desmenuzar a este cabrón, que a mí en lo particular, y yo cierro mi última intervención con esto, lo odio al cabrón. No me cae bien. Yo realmente no llego a tanto. No lo odio, pero sí me parece sujeto de estudio. Sí, interesante. Sí. Nos vemos. Gracias.